Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro programa La Iglesia en nuestro tiempo, que la radio de la Virgen les ofrece todos los viernes a esta hora, en este día hermoso del Sagrado Corazón de Jesús. Pues les damos a todos una cordial bienvenida a nuestro programa. Recordemos que estamos reflexionando sobre el magisterio del Papa Francisco, sobre la doctrina social de la Iglesia. En su libro para la juventud, que ya la semana pasada reflexionábamos, que se llama el DOCAT. Es un resumen de la doctrina, pues, de la Iglesia Católica en materia social. Vamos a ponernos, para dar inicio a este programa, en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella, pues, nos conduzca y nos ayude a llevar, pues, este programa, a comprenderlo, a despertar el amor de nosotros sobre la Iglesia, el amor a nuestros pastores y también al magisterio, ¿verdad? El magisterio, que es el amor a nuestra propia doctrina católica. Bien. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos reflexionando el tercer capítulo de esta reflexión del Papa Francisco sobre el magisterio social. Y estamos meditando sobre la persona humana, que es la base, pues, del magisterio social. El camino de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, es el hombre. Entonces meditemos, sigamos meditando en la persona humana, que es el fin al que se dirige, pues, el magisterio social. Toda la relación social del ser humano está centrada, pues, en la dignidad misma de la persona. Bien, dice San Carlos Borromeo, en este magisterio del Papa Benedicto, el Papa Francisco, dice San Carlos Borromeo que no desatiendas tu alma. Si la desatiendes, no podrás dar tampoco a los demás lo que deberías darle. Por eso debes dedicarte tiempo a ti mismo y a tu alma. Con esta reflexión, pues, comienza Papa Francisco para atender a una primera pregunta, una primera inquietud que pueden hacer de nosotros los seres humanos. ¿En qué consiste, una buena pregunta, en qué consiste la persona humana? El ser humano, dice Papa Francisco, posee cuerpo y alma, pero no son realidades separadas. La persona es siempre una unidad de cuerpo y alma. Por su parte, el materialismo hace del alma una mera función de la materia y del cuerpo. El espiritualismo, por su parte, por el contrario, desprecia el cuerpo en favor del alma. Entonces son dos extremos que no concuerdan con el magisterio de la Iglesia. Por el contrario, desprecia al cuerpo, decíamos, el espiritualismo, y revaloriza el alma. La Iglesia, por su parte, rechaza estas dos doctrinas opuestas, ¿verdad? El materialismo y el espiritualismo, porque el hombre no es solo materia y no es solo alma, es cuerpo y alma. El cuerpo no es la cárcel del alma, como dice la filosofía materialista, y está presente esencialmente al hombre vivo, ¿verdad? El cuerpo, el ser humano, la persona humana, está unido con la tierra mediante su cuerpo, con la naturaleza visible, está unido el hombre por su cuerpo, formando una parte de esta misma naturaleza. Y por su parte, en su alma espiritual,
encuentra el ser humano no solo su identidad personal, su propio yo, sino que también encuentra mediante ella, ¿verdad? Su alma, eh, encuentra, ¿verdad? Y mediante ella contempla a Dios. Encuentra su identidad personal y contempla a Dios. Y es contemplada también el alma del ser humano siempre por Dios. Por eso, dice el Papa, que el alma es inmortal, porque es la que nos relaciona directamente con Dios. Pero el cuerpo no puede despreciarse nunca, pues ha sido creado por Dios como bueno, como muy bueno. Y el cuerpo también está destinado, según nuestra fe católica, a la resurrección en el día del juicio final. Por eso entonces el ser humano es al mismo tiempo un ser material y un ser espiritual. El ser humano, la persona humana es cuerpo y alma. También dirá San Pablo que eh, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. No podemos despreciarlo, como dice el espiritualismo moderno, que solo somos alma, entonces que el cuerpo es una cárcel. Eso es falso, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Por eso tenemos que amar nuestro cuerpo, cuidarlo, como decía San Carlos Borromeo, cuidar el cuerpo, pero también cuidar el alma. Desdichadamente la modernidad dice en una expresión muy interesante. Fíjense que el DOCAT del Papa Francisco hace referencia a unas palabras que dijo Marilyn Monroe, una artista de Hollywood. Y ella decía, en Hollywood te pagan $1000 por un beso y te pagan 50 centavos por tu alma. Esto significa que el mundo valora la carne y desprecia el alma. El mundo desprecia la vida espiritual. La trascendencia del hombre es despreciada por el mundo, ¿verdad? El mundo no ama a Dios, no ama lo que trasciende. ¿Y qué significa la palabra trascendencia? La trascendencia, la palabra viene del latín trascendere, que significa sobrepasar. Y solo el ser humano sabe ir más allá de sí mismo mediante su existencia y no se entiende sin relacionarse con Dios. Eso es la palabra trascendencia, según la referencia que hace el catecismo del DOCAT, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que somos seres trascendentes en el sentido de que nosotros tenemos una relación, unión y convivencia espiritual con Dios, porque Dios nos ha creado cuerpo y alma. Entonces, ¿por qué el ser humano que tiene cuerpo y alma, acordémonos que el alma humana es un alma racional? Entonces, ¿por qué el ser humano, al tener raciocinio, al pensar él con su alma, se trasciende a sí mismo? ¿Por qué? Dice el del Cámara, un obispo brasileño, dice que cuando sueñas solo, solo es un sueño. Pero cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Estamos hablando un poco del pensamiento del alma humana, ¿verdad? La capacidad de raciocinio. Dice el Papa que de toda la creación visible, de toda la naturaleza visible, solamente el ser humano está abierto a lo infinito y tiene hambre de preguntas últimas y trascendentes, preguntas que lo trascienden. ¿Cuáles son esas preguntas que el ser humano se hace sobre su existencia? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?
¿Qué esperan los otros de mí? ¿Qué puedo hacer yo por los otros? Porque es eh, un elemento que contiene pues en sí mismo la naturaleza humana. Dice la filosofía al, al, al respecto. Dice, de toda la creación, solo el ser humano está abierto al infinito. Y solo el ser humano tiene hambre de preguntas íntimas y últimas. La filosofía entonces dice al respecto, el ser humano está abierto a la trascendencia, como decíamos, el significado de trascendencia. Es decir, puede ir más allá de sí mismo, puede salir de sí mismo para darse a los otros, para comunicarse con los otros, pero en primer lugar con Dios. Y el ser humano solo llega a ser completamente el mismo cuando reconoce y cuando comprende que existe alguien diferente que es más grande e importante que él, y ese es Dios. Y este Dios que es el origen de toda vida. Entonces, debido a esta apertura que el hombre debe tener, esta apertura o esta trascendencia que el hombre debe tener, esta apertura a Dios, entonces el ser humano puede también abrirse a los demás seres humanos y mostrarles su amor, su aprecio, su relación que deba tener el ser humano con sus prójimos, con los otros seres humanos que existimos en este mundo. Entonces, la comunidad, el diálogo y el reconocimiento de los demás lo conducen a este ser humano a realizarse a sí mismo en plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, no puede realizarse a sí mismo, no puede ser plenamente feliz, sino en relación con los otros seres humanos. Recordemos la creación en el Génesis. Dios había creado toda la naturaleza visible y los animales para el hombre, pero no satisfacían esa búsqueda que tenía el hombre para no estar solo. Y dijo Dios en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y entonces, referencia, el magisterio social de la iglesia, que todos tenemos una esencia misma en nuestra naturaleza, que somos seres sociales. Y esto tenemos que comprenderlo. Somos seres sociales, estamos llamados a vivir en comunión, a vivir en comunidad. El ser humano es no permitirse nunca que un semejante sea sacrificado a un fin determinado, ¿verdad? No somos el producto casual ni sin sentido de la evolución, como dice el evolucionismo de Darwin. Ese evolucionismo es un evolucionismo sin sentido. La iglesia cree en el creacionismo, o sea que somos creados directamente de la mano de Dios. Entonces, sigue diciendo el Papa Benedicto, haciendo una reflexión sobre su homilía del 2005, el 24 de diciembre, la dijo, miren ustedes, decía el Papa Benedicto, cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Y esto último tiene que tocarnos a nosotros el alma profunda, nuestra conciencia. Cada uno de nosotros somos necesarios. ¿Necesarios para qué? Para Dios, porque el amor de Dios nos ha creado para Él en primer lugar. Y somos necesarios para ayudarle también a nuestros hermanos, los que viven en este mundo, a que se realicen también ellos en plenitud, sean plenamente felices y plenamente realizados en su vida personal y social. Esto lo refiere, pues como les decía, el Papa Benedicto XVI, y esto lo incluye en el DOCAT el Papa Francisco. Una reflexión hermosa. También a qué se debe
que cada ser humano sea único, que este es otro elemento que también es parte de la esencia de la naturaleza humana. Todos tenemos una misma naturaleza humana, pero dice el Papa que cada uno de nosotros somos un ser único. Cada ser humano es diferente, aunque tengamos la misma naturaleza humana, cuerpo y alma, pero somos distintos, porque Dios nos ha hecho distintos. ¿Y qué dice entonces el DOCAT al contestar esta pregunta de que a qué se debe de que cada uno de los seres humanos seamos únicos? Dice que cada ser humano es único porque Dios lo ha querido como una persona irrepetible. O sea, una vez que yo muera, ya no se va a repetir mi persona. El ser humano es irrepetible porque así es el querer de Dios. Porque Dios lo ha creado por amor y lo ha salvado con un amor más grande todavía. Y esto nos muestra qué dignidad más grande tiene el ser humano y cómo debemos de tomarnos todos en serio a cada una de las personas que existimos en este mundo y cómo debemos ser tratados unos por otros con la máxima estima, con el máximo aprecio y el máximo respeto a la persona humana también por la gran dignidad que tenemos, que Dios nos ha creado por su propia mano y más todavía porque nos ha redimido, nos ha restituido aquella dignidad que nosotros perdimos en el primer pecado de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado original. Nosotros perdimos la dignidad de ser hijos de Dios preternaturales, quiere decir que antes del pecado original el ser humano no moría. Sin embargo, por el pecado entró la muerte en el mundo, entonces por lo tanto se destruyó o se empañó la dignidad tan grande que tiene el ser humano de haber sido creado por Dios. Pero esta redención pues nos exalta y nos regresa esa gran dignidad que tenemos. Por eso tenemos que valorarnos unos a otros, dice el Papa, y tenernos con una gran o máxima estima unos por otros. Y fíjense que esta exigencia es válida también para los sistemas y para todas las instituciones sociales y políticas que existen en el mundo, que no solo deben respetar la libertad y la dignidad de las personas, sino que también tienen que contribuir. Las estructuras sociales tienen que contribuir para el desarrollo integral, para el logro de su vida plena de cada persona humana. Debe contribuir entonces toda esta sociedad y las estructuras sociales para el desarrollo integral de la comunidad y de las personas, porque una comunidad no puede excluir el desarrollo a determinados individuos y a determinados grupos por ideología, que es el mayor de los problemas en la que el hombre está separado del mismo hombre y cada uno quiere estar encaramado encima del otro para poder sobresalir, para definir sus ambiciones. Y dice el Papa que no es posible porque todos con la misma dignidad y el mismo amor con los que nos ha creado Dios, nos ha dado una libertad para que sea respetada, una dignidad para que sea respetada. Y por eso las estructuras sociales, eh, culturales y políticas tienen que contribuir al desarrollo integral de todas las personas, al desarrollo integral de todos los grupos sociales, sin excluir a nadie, porque eso es lo triste que vivimos hoy por hoy en la sociedad, que hay mucha exclusión, mucha marginación por la ambición, por el querer tener y por el poder también. Son tres ambiciones que están destruyendo pues la comunión de personas que debería existir en la sociedad y en el mundo. Bien, ¿qué le debe la sociedad, por lo tanto, a cada persona?
la sociedad y las estructuras sociales que sean justas deben cuidar y deben exigir la dignidad de la persona humana. No puede haber una exclusión de uno y una integración de otros. Por eso el aborto, la iglesia lo mira con, con malicia, porque es la maldad en la que se desempeña pues este ordenamiento social para destruir a unos y para engrandecer al otro. Pero dice la iglesia, dice el Papa, que todos tenemos una misma dignidad, grande dignidad por ser criaturas de Dios, por ser más que criaturas, hijos de Dios y haber sido redimidos. Bien, entonces también dice que por qué la sociedad debe cuidar a la persona humana, porque el ordenamiento social debe estar al servicio de las personas y no al servicio del enriquecimiento de unos pocos o de la imposición de algunas ideologías extrañas que son contrarias a la cultura cristiana que tenemos todos los países, especialmente latinoamericanos y europeos, ¿verdad? Porque el Papa habla sobre la cultura cristiana occidental que se refiere a Europa y América Latina. Eso significa la cultura occidental, que toda es una cultura cristiana, y por lo cual se debe pues procurar que las estructuras sociales estén a servicio de la persona y no en contra de las personas, y no que se encaramen en las personas y la destruyan para satisfacer sus intereses egoístas, ¿verdad? De riqueza, de placer y de poder. Entonces, el ordenamiento social, decíamos, está al servicio de las personas y debe procurarles lo necesario para que vivan dignamente. Es otro elemento que la sociedad tiene deuda con la persona humana, porque la persona humana, aún hoy por hoy, en el siglo XXI, la persona humana, repito, sigue siendo marginada, sigue siendo explotada. Y tenemos obligación todos como sociedad, como personas y como estructuras sociales, procurar la dignidad que tiene el ser humano de vivir, valga la redundancia, de vivir dignamente. Esta realidad excluye toda forma de explotación. Si una sociedad se dedica a procurar que todos los seres humanos vivan dignamente, esta verdadera sociedad, estas verdaderas estructuras deben evitar, como les repito, explotaciones o instrumentalización de los seres humanos para fines económicos, políticos, sociales, ideológicos o egoístas, para que el ser humano no sea pues nunca un medio de maltrato para conseguir bienes y objetivos para los grupos minoritarios, ¿verdad? Entonces es una reflexión, recuerden ustedes, del ser humano, pero ligado a la sociedad. Dice Octavio Paz, un poeta mexicano: la libertad no necesita alas. Lo que necesita la libertad es echar raíces. Y esto lo reafirma el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 26, cuando dice que el ordenamiento real y social debe someterse al orden de la persona humana. Pero la sociedad está sometiendo al hombre a los intereses egoístas de grupos minoritarios, de grupos ideológicos, grupos políticos, grupos económicos, etcétera, etcétera. Lo que vale menos, entonces, en esta sociedad es la persona humana. Bien, ¿cuánta libertad entonces necesita el ser humano para vivir en esta dignidad de los hijos de Dios? ¿Cuánto
¿cuánta libertad necesita el ser humano? Dice el Papa Francisco que la libertad es un valor fundamental, en primer lugar, porque ser libre y actuar libremente es un derecho primario del ser humano. Y solo si decido libremente soy plenamente responsable de mis actos. Y dice también que solo una persona libre puede relacionarse amorosamente con Dios y responderle, y también que solamente en la libertad pueden configurar los seres humanos su vida social y su vida personal, su vida personal en primer sentido, su vida familiar y su vida social. Eso lo puede configurar el ser humano solamente en la libertad. Entonces dice el Papa que la libertad del hombre se ve más bien, la libertad del hombre se ve cada vez más restringida por circunstancias políticas, sociales, financieras, jurídicas, culturales. Entonces la libertad te la restringen todo este mal uso de las estructuras y de las circunstancias políticas, ideológicas, sociales, financieras, jurídicas. Todo eso puede hacer daño a la libertad, porque quitarle a una persona la libertad o reducírsela injustamente constituye una gran injusticia, dice el Papa, y vulnera su dignidad y le impiden desarrollarse íntegramente como persona. Así entonces, tristemente, vemos nuestra realidad del mundo entero, no solamente en nuestro país, del mundo entero, donde el ser humano está marginado porque las estructuras sociales, financieras, económicas, jurídicas, políticas y ideológicas aspiran en primer lugar a sus propios beneficios, a su egoísmo y no trabajar por el bien común, que es lo que está llamado pues la sociedad. Las promesas de mi corazón, estos son los regalos de mi fidelidad para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Les daré toda gracia que su alma requiera, paz daré a sus familias, consuelo en su dolor, un refugio seguro, seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector, un refugio seguro, seré toda su vida,
y en la hora de su muerte seré su protector. Bendición abundante daré a todas sus obras, y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Donde sea venerada esta imagen sagrada, un lugar de gracia será, yo lo bendeciré. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Queridos hermanos, continuemos con nuestro programa La Iglesia de Nuestro Tiempo, donde estamos reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el magisterio social de la Iglesia, en continuidad con todos los sumos pontífices de nuestra era, a partir del Papa León XIII en 1892, quien inicia pues como una parte de la teología el magisterio social de la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia les decía al inicio que el camino de la Iglesia es el hombre, y este hombre de una manera individual, su cuerpo y alma, pero también en sus relaciones sociales. El ser humano debe vivir como Dios quiere en la sociedad, para que unos con otros colaboremos en la realización plena de todas las personas humanas. Bien, dice el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium número 180, que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo, renunciar a cálculo y renunciar a controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, este espíritu nuestro, que nuestra alma y nuestro espíritu nos guíe, nos oriente y nos impulse hacia donde el Espíritu Santo quiera, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, el Papa? Significa pues que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios quiere el bien para el ser humano, para la persona humana y para todas las personas humanas que existimos en este mundo. Y también debemos hacernos otra reflexión, otra pregunta acerca de la libertad del ser humano. ¿En qué medida es libre el ser humano? Dice el Papa Francisco que el ser humano es libre, pero la libertad tiene una finalidad. La libertad es fundamentalmente valiosa para nosotros, con nuestra razón y con nuestra voluntad.
hagamos lo que es realmente bueno. Eso es la libertad. Por eso la libertad debe regirse por la ley de Dios, o sea, la ley natural, la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones para rechazar el bien y hacer más bien, rechazar el mal y siempre hacer el bien. Eso es la ley natural, lo que nos da libertad. Y también dejarnos guiar por el orden de la creación. ¿Y cuál es el orden de la creación? Es la manera en la que Dios ha organizado el mundo, dándole un sentido según el querer de Dios. Por eso Dios ha puesto en nuestros corazones esa ley natural que es hacer el bien siempre y evitar el mal. Eso es la manera del orden de la creación de Dios. Entonces, la verdad sobre el bien y el mal, nosotros podemos conocerla mediante nuestra conciencia, porque Dios ha puesto en nuestra conciencia esa ley natural, que todo hombre que viene a este mundo trae en su alma y en su ser esa ley natural de Dios. Conocer el bien y conocer el mal para rechazar el mal y siempre buscar hacer el bien. Y eso lo sabemos hasta los más pervertidos, hasta los más maleantes de los seres humanos saben distinguir en su conciencia el bien y el mal. Otra cosa es que nosotros le hagamos caso o no le hagamos caso a esa ley natural que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque a veces la gente tiene conciencia de trapo sucio y no le importa saber que hace mal porque quieren hacer mal por propio provecho, por beneficio propio, por hacer daño al que no piensa como yo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces la conciencia, nosotros conocemos a través de la conciencia el bien y el mal, porque la conciencia es que como la voz de la verdad en el ser humano está ahí donde nos habla, esa ley natural que está inscrita en el corazón de todos los seres humanos, y lo dice el Papa Francisco citando la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 2:15. Nosotros tenemos entonces una ley natural inscrita en nuestro corazón, ha sido puesta por Dios para buscar cómo hacer el bien y evitar siempre el mal. Entonces, con nuestra razón, nosotros percibimos en nuestra conciencia los valores que son buenos para todos los tiempos, porque lo que es bueno siempre y lo malo es malo siempre. Desgraciadamente la sociedad ha invertido esta escala de valores. Ahora para el mundo lo malo es lo bueno y a la gente buena es a la que están asesinando. Están asesinando a los cristianos en muchos lugares del mundo. Entonces el mundo está patas arriba, tiene invertido la escala de valores. Ahora lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Se premia a los malos y se castiga a los buenos. Esa es la gran realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el mundo ha torcido estos valores en su conciencia, porque han perdido el norte, que es Dios, que es el que nos ha puesto en nuestros corazones a que nos cuidemos todos. Dios quiere que cada ser humano se cuide a sí mismo. Acuérdense de la pregunta que le hizo a Caín. Le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice Caín, ¿y quién soy yo? Yo no soy el guardián de mi hermano, pero es una gran realidad. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos porque tenemos que ayudarnos unos a otros a que tengamos en plenitud una vida satisfactoria y digna de la persona humana. Entonces, nunca puede ser justo mentir, robar y matar. No obstante, la conciencia puede cometer errores. Les decía yo, tenemos muchos conciencias vendidas, principalmente los políticos, venden su conciencia por dinero y hacen leyes injustas e inicuas por dinero, aunque le hagan daño al ser humano. Entonces, nunca podemos, y no es justo decir mentiras, robar y matar. Pero, como decía el Papa, la conciencia se puede equivocar. La libertad, sin embargo, no siempre puede
y tiende a obrar realmente el bien, porque en la libertad nosotros decidimos qué hacer el bien o hacer el mal. Ese es un gran problema que tenemos con el mal concepto que tenemos de la libertad, porque ahora la libertad se ha convertido en un libertinaje para que cada quien haga lo que le ronque, cada quien haga lo que se le antoje, aún pisoteando a su hermano más chiquito, a su hermano más querido. Entonces, en ese sentido, la conciencia se equivoca, porque cuando decide el hombre en su libertad actuar, no siempre va a hacer el bien, sino que se va a comportar a menudo de manera o de forma egoísta, buscando el bien solamente aparente para sí mismo y no buscando el bien para sus hermanos. Por eso hay que educar la conciencia, hay que educarla e instruirla sobre los valores auténticos que tenemos los seres humanos de acuerdo a esa ley de Dios que ha inscrito en nuestros corazones. Buscar siempre el bien. ¿Cómo vamos a educar la conciencia nosotros? Instruyéndola sobre los verdaderos valores, sabiendo que lo malo es malo y sabiendo que el pecado es pecado, sabiendo que el aborto es un crimen, sabiendo que es una aberración el lesbianismo, el homosexualismo y todas esas ideologías que nos quieren imponer. ¿Por qué? Porque dice el Papa que también la libertad necesita la redención de Cristo, porque estamos haciendo un mal uso de la libertad. Somos libres para hacer el mal. Y dice el Evangelio de San Juan, eh, la verdad, conocerán la verdad, dice San Juan, conocerán la verdad, repito, y la verdad los hará libres. Pero es la verdad de Dios, no la verdad que se inventa cada ser humano para hacer su antojo, para hacer el mal por egoísmo, para enriquecimiento, para poder, para placer, aunque le hagamos daño a nuestros hermanos. Eso no es la libertad. La libertad, dice el Papa, por eso necesita la redención de Cristo para poder llevar a cabo el bien verdadero al que todos estamos obligados a hacer el bien para que todos seamos dignos, vivamos con dignidad y vivamos felices todos desde aquí en la tierra. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que es una encíclica social también el Papa, que trata el tema de la ecología. La ecología en un sentido amplio, la ecología de la naturaleza, pero también de la ecología humana. ¿Qué significa la ecología humana? El cuidado del ser humano, así como el cuidado de la creación y de la naturaleza visible, que son las plantas, los árboles y los animales, también el cuidado de la persona. Por eso que la iglesia usa esas frases. La ecología humana significa también que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Entonces el Papa en Laudato Si, en el número 70, el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, con el prójimo, hacia el cual tenemos el deber de cuidarlo y de la custodia. Entonces, ese descuido, desempeño, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás y con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Y que esto es lo que nos enseña la narración sobre el texto de la Sagrada Escritura que nos habla de Noé. ¿Se acuerdan de Noé y el arca de la alianza, verdad? El arca de Noé. Dice, el Papa también sigue diciendo que todo está relacionado. La naturaleza, el ser humano, las personas, la sociedad, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida, que es la ecología humana, el verdadero y auténtico cuidado de nuestra propia vida
y de nuestras relaciones con la naturaleza y con los hermanos es inseparable de la fraternidad mundial que todos nos debemos unos a otros, y es inseparable también esta ecología humana de la justicia y de la fidelidad a todos los demás hermanos que habitamos en este mundo. Papa Francisco en la Fratelli Tutti habla de eso, que todos tenemos que ser hermanos en este mundo. Tenemos que ser hermanos aunque seamos de distintas culturas. Todos debemos ser hermanos. Hasta aquí, pues, queridos hermanos, esta reflexión hermosa del magisterio social de la Iglesia a la luz, pues, del magisterio del Papa Francisco. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Será, pues, queridos hermanos, hasta un próximo programa que nos encontremos en esta maravillosa radio de la Virgen, que tiene la mejor programación católica en todo el mundo. Que el Señor me los bendiga entonces y nos vemos pronto.